Septiembre, día 25 del año 2019 de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Sin novedad en la posición, la silla del bienaventurado Pedro continúa vacante desde la muerte de su santidad Pío XII el 9 de octubre de 1958. Santa María de Cervellón, Virgen. En la nobilísima ciudad de Barcelona, cabeza del grande y valeroso Principado de Cataluña, nació Santa María para lustre de su linaje, inmortal gloria de aquella ciudad y ejemplar de la sublimidad y grandeza de la religión cristiana. Fueron sus padres don Bernardo Guillén de Cervellón, hijo segundo de don Guillén de Cervellón, señor de muchos castillos y lugares, y de doña María, cuyo apellido se ignora, pero se sabe suponer de igual nobleza a la de su consorte. Estos nobles esposos habían recibido del cielo abundancia de bienes y de fortuna, pero sin embargo vivían desconsolados porque les negaba el consuelo de ver a Segur dar su prosperidad en algún fruto de bendición. Hacían plegarias y promesas a los santos, principalmente la devota matrona, quien con su inocente vida juntaba un fervor maravilloso para ablandar las entrañas de la divina misericordia. Visitaba los santuarios más nombrados, mandaba ofrecer a Dios sacrificios y solicitaba la intercesión de aquellas personas que más resplandecían en virtud. Vivía a la sazón San Pedro Nolasco, fundador del segundo orden de Nuestra Señora de la Merced, y trataba mucho a los padres de Santa María, ya por la conformidad que tenían en las costumbres, y ya porque, además de dar al santo copiosas limosnas para la redención de cautivos, tenían hecho testamento que dejaban toda su hacienda para este piadoso fin, en caso de morir sin sucesión. Había rogado muchas veces al santo patriarca que fuese medianero con Dios para lograr sus pretensiones, hasta que un día llegó a tanto su fervor que postrándose a sus pies con lágrimas en los ojos le dijo: «Padre, no me levantaré de aquí hasta tanto que me permitáis de parte de Dios el logro de mis justos deseos». No pudo resistirse Nolasco, hizo oración y en breve tiempo conoció con evidencia la señora la eficacia de sus ruegos. El día 1 de diciembre de 1230 tuvieron los padres y deudos de María la gran complacencia de ver en su dichoso nacimiento acompañado de circunstancias tan felices que desde luego les hizo concebir grandes esperanzas de su santidad futura. Crióse con el cuidado y esmero correspondientes a la nobleza de su linaje, y en los primeros años de su infancia se dejaban ver las copiosas bendiciones con que el cielo le había prevenido. No gustaba de otros entretenimientos que oír hablar de Dios y de los misterios de la redención, en lo cual tenía todas sus delicias. Por esta causa aprendió muy en breve los rudimentos de la doctrina cristiana, y en lugar de los juguetes con que se suele divertirse la pueril inocencia, pedía con santa simplicidad a su madre y a las criadas que le hablasen cosas de Dios. Todo esto era un feliz anuncio de las sobresalientes virtudes que había de imitar a su esposo Jesucristo, como este señor se había hecho pobre para enriquecer con sus gracias a todo el género humano, fijaba la santa niña su afecto en los que le representaban por miseria. Apenas tenía edad para distinguir las impresiones que en su tierno corazón hacían los objetos, cuando ya prefería las que tocaban a la compasión y misericordia de sus prójimos. Poco más de 5 años tenía cuando San Pedro Nolasco entró en Barcelona con 192 cautivos que se había sacado de las mazmorras de África. Como sabía el santo cuán bien recibidos eran estos huéspedes en la casa de los Cervellones, envió allá un buen número de ellos a hospedarse. Luego que los vio la santa niña, se llenó de júbilo su alma, y llena de compasión no se cansaba de mirarlos, y mucho menos de regalarlos y servirlos. Con tan felices disposiciones fue creciendo la santa, y al mismo tiempo que la naturaleza iba facilitándole el uso de la razón, la gracia de Dios por su parte dirigía sus acciones y pensamientos con soberanas influencias. Comenzó a ejercitarse en algunas tiernas devociones en que manifestaba su encendido amor al esposo de las vírgenes y a su Santísima Madre. Acompañaba a la suya cuando iba al templo, y con una devoción admirable frecuentaba el sacramento de la penitencia, llorando con sentidas lágrimas unos delitos imaginarios que al espíritu menos fervoroso pudieran pasar por virtudes. Llegó el tiempo en que su padre espiritual juzgó que tenía todos los conocimientos necesarios y edad oportuna para llegar a la sagrada mesa a participar del pan de los ángeles,
y habiéndose dado permiso para comulgar, fueron tantos los ejercicios piadosos con que se preparó que desde luego pudieron pronosticarse fácilmente los copiosos frutos que había de producir en ella el celestial manjar. Uno de ellos, y no el menos admirable, fue un afecto tan delicado a la santa virginidad que desde aquel punto comenzó a estimarla como una joya preciosa que hacía semejante a los ángeles. Era correspondiente a la estimación que de ella hacía, el esmero que ponía en conservarla. Guardaba dentro de su casa un exacto retiro, no permitiendo que le viesen los ojos humanos, ni fijando jamás los suyos en objeto que pudiese despertar en su alma el deseo menos impuro. Su recato era ciertamente extremado. Yendo un día a la iglesia con su madre, no pudo ésta excusar que le acompañasen algunos caballeros de la primera nobleza de Barcelona. Aplaudían en la santa doncella no menos las prendas naturales con que la había adornado el cielo, que la modestia y virtud con que ella las realzaba. Tan absorto iba su espíritu en Dios y sus ojos tan recatados, que notando su madre que tocaba en grosería su indiferencia, se lo advirtió diciendo: «Advierte, hija, la cortesía que te hacen estos caballeros». A lo cual respondió la santa: «Madre, cuando voy al templo no acierto a pensar en otra cosa que en Dios». Después, con un semblante lleno de modestia y pudor virginal, se volvió a los caballeros y les dijo: «Señores, suplico a vosotros que me perdonen el descuido, que no ha estado en mi mano». La continua lectura de libros espirituales era como una lluvia benéfica que causaba admirables aumentos en sus santas disposiciones. Leía con sumo gusto las vidas de los santos, y en sus ejemplos hallaba una escuela en donde aprender el regalo y dirección de su vida. Había compuesto San Pedro Nolasco un compendio de la de Santa Isabel, reina de Hungría, a la cual tenía el santo particular devoción. Este libro llegó a manos de María y se engolfó tanto de su lectura y en la contemplación de las virtudes en que había resplandecido aquella gran princesa, que se encendió en deseos de imitarla. De su lección procedió aquella particular delicia con que se empleaba en la oración, gastando en ella todo el tiempo que le permitían las precisas ocupaciones de su casa, y la debida obediencia a lo que le mandaba su madre. De la lectura y la oración resultó tal desprecio del mundo que se negaba aún a las visitas de sus parientes. Suplíalas con otras más propias de la caridad cristiana, pues cada semana asistía 3 veces en compañía de su madre a los hospitales para ejercitar en ellos todos los oficios de la caridad. Consideraba en los pobres unos hermanos suyos, que por pobres y enfermos representaban más bien la persona de Jesucristo, y así los asistía con indecible esmero, sirviéndoles la comida por su mano, haciéndoles las camas y ocupándose en otros ministerios aún más humildes y asquerosos. Estos mismos oficios practicaba con sus parientes, haciendo la caridad que fuese ella misma en persona a sus casas a servirlos cuando estaban enfermos. Siendo así, no recibía sus visitas cuando estaban sanos. El tiempo que le quedaba libre de tan santos ejercicios le empleaba en obras de manos, trabajando para el aseo y ornato de los templos, o para la comodidad y limpieza de los pobres que estaban en los hospitales. A estos ejercicios añadía otros de mortificación con que hacía pagar a su inocente cuerpo delitos que no había cometido. Sus ayunos eran más rigurosos y frecuentes de lo que permitían la delicadeza de su constitución y la debilidad de sus fuerzas, pero como son las del espíritu y las corporales las que necesitan para semejantes ejercicios, al rigor de los ayunos añadía la aspereza del cilicio y el castigo de frecuentes disciplinas. Este fervor necesitaba de un talento bien experimentado en materias espirituales para que no padeciese ningún peligroso extravío en su carrera. Conoció la santa esta necesidad y acudió a Dios con fervorosas lágrimas, doblando los ayunos y penitencias, pidiéndole con ansia se dignase señalarle por su propia mano un varón igualmente docto que virtuoso, a quien confiar la dirección de su espíritu para caminar con seguridad tranquila por las sendas de la virtud. Una petición tan justa no podía menos de encontrar un benigno acogimiento en las entrañas de la divina misericordia. Parece que de antemano se había esmerado Dios en formar con su gracia un varón a propósito para tan delicado empleo, pues por aquel tiempo florecía en el Real Convento de Santa Eulalia el venerable padre Fray Bernardo de Corbera, con opinión no menos ilustre en materia de letras que en los asuntos de virtud. Confesóse la santa con él, y a pocas veces que notó el celestial espíritu que animaba sus consejos, llegó a persuadirse que Dios había oído su súplica y había destinado a aquel santo padre para maestro de su conciencia.
Las multiplicadas virtudes de la santa doncella, juntamente con las grandes prendas de nobleza y hermosura con que el cielo la había adornado, eran un objeto que no podían menos de atraer las atenciones de aquellos que deseaban contraer matrimonio. Todos los jóvenes nobles de la ciudad de Barcelona concibieron una noble emulación, adelantándose cada cual a poder merecer la mano de la santa joven. Muchos de ellos hicieron repartidas instancias a los padres y deudos de la santa, proponiéndoles partidos ventajosos y solicitando que les concediesen la dicha de desearla por esposa, de dársela por esposa. Los padres vacilaban entre el deseo de ver establecida a su hija con enlaces ventajosos a su familia y entre el de no contradecir a las santas inclinaciones que admiraban en ella. Temían, por tanto, decirle cosa alguna, recelándose que la proposición del casamiento no podría menos de causarle disgusto. Tenía la santa un tío llamado don Gerardo Alemany de Cervellón, hombre de grandes prendas, en quien competían la destreza de dirigir los negocios más difíciles y la prudencia en ejecutarlos. Fuese un día a casa de la santa, con ánimo de proponerle un casamiento ventajosísimo, y habiéndola llamado al oratorio, le propuso todas las razones que podían moverla para elegir aquel estado para la comodidad propia y para el lustre de su familia. Oyóle la santa llena de modestia virginal, y con suma tranquilidad y reposo le respondió así: «Agradezco, señor tío, vuestro cuidado de mi felicidad y los deseos que me manifestáis de que yo la disfrute en el estado que me habéis propuesto. Pero esta es una materia que necesita consultarse mucho con Dios para aventurar el acierto. Reconozco la debilidad de mis fuerzas para permanecer en el estado en que me hallo, pero sé que Dios favorece con su gracia los buenos deseos de los que quieren servirle. Yo encomendaré a Dios este negocio, y cuando fuere necesario comunicaré a mis padres la resolución que entendiere ser del agrado a su divina majestad. Entre tanto, os suplico no volváis a hablarme en una materia tan opuesta a mis inclinaciones. Por lo demás, os venero como debo, y os doy muchas gracias por el interés que tomáis en las conveniencias de mis padres y en las mías». Quedó el tío tan admirado de tan prudente y ejemplar respuesta, y dejando en el oratorio a su sobrina, fue a dar cuenta a sus padres de su constante resolución. Parecióle a María que en esta acción había alcanzado una completa victoria de sí misma y de las vanas promesas con que convida el mundo a alistarse bajo de sus estandartes. Dio gracias a Dios como autor de todo bien y comenzó a manifestarse agradecida con nuevo fervor en la ejecución de la piedad cristiana. Duplicó sus ayunos, su oración y sus penitencias, hizo más riguroso su retiro y entregóse sin reserva a los ejercicios de humildad y de caridad cristiana. A los criados y criadas de su casa los miraba con el mismo aprecio que si fuesen sus propios hermanos. Ayudábalos en su trabajo y les suministraba celestiales consuelos cuando los veía afligidos, y echaba el resto de su ardiente caridad cuando los veía enfermos. Ella los servía por sí misma, les hacía las camas, les administraba las medicinas, y parecía más bien una tierna madre que una señora. Para tan fervorosos oficios era corta esfera a su casa, y así se le iba a los hospitales en compañía de su madre, en donde lograba su caridad perfecto desahogo. Vióse esto un día en que, estando puesta de rodillas llevando las manos a una enferma que, además de su dolencia y pobreza, exhalaba por todas partes un hedor asqueroso e intolerable, no pudo contener la especial complacencia que tenía en su alma. Arrebatada del entusiasmo de la caridad, dijo a su madre estas notables palabras: «Ahora sí, madre mía, ahora sí que soy toda de Jesús, pues soy toda de los pobres». Corríase el común enemigo de ver en una tierna doncella virtudes tan heroicas, y así intentó atajarle por los pasos por todos los medios imaginables. Unas veces le sugería las grandes comodidades que podía disfrutar del mundo, y los inocentes deleites que podría tener en la compañía de un amable esposo. Otras veces hacía formarse escrúpulos sobre los bienes de que privaba su casa y familia por la obstinada resolución de mantenerse soltera. Otras finalmente ponía delante de su imaginación los peligrosos escollos de que estaba sembrado el rumbo que seguía, por lo cual le sería imposible permanecer toda su vida sin que naufragase su constancia. Este combate adquirió nuevo vigor por la casualidad de haberse presentado en aquella sazón un joven igualmente poderoso que ilustre, el cual pretendía su mano. Los padres y parientes de la santa la importunaron con ruegos, la amonestaron con representaciones de lo ventajoso que era aquel enlace para el acrecentamiento de su casa. Últimamente no dejaron medio de que no se valiesen para doblar, si fuese posible, su entereza.
A estos combates opuso la santa por su parte nuevos ayunos, nuevas penitencias y fervorosas oraciones, con que salió triunfante, pero desde aquel momento deseaba con ansia ponerse en un estado en que se cerrase del todo la puerta a semejantes contingencias. Dios, que estaba a la vista, satisfizo sus deseos disponiendo que el día 12 de diciembre predicase su confesor los elogios de Santa Eulalia, patrona de la ciudad de Barcelona y de toda Cataluña. El sermón se redujo principalmente a formar un elogio de la sublime virtud de la virginidad y a ponderar cuánto esmero se debía poner en evitar los lazos de que el mundo opone a su conservación. Hizo el venerable padre este discurso con tanta unción y con las palabras tan vivas y penetrantes que no pudiendo nuestra santa resistir sus efectos, sin reparar que estaba en el templo, se llegó a su madre y con lágrimas en los ojos le tomó las manos y le dijo: «Madre, ¿no veis cómo habla conmigo el predicador? ¿No veis cómo se dirigen a mí las razones y el espíritu con que Dios mueve su lengua? ¿No bastará ya esto para enseñanza mía y para que mis padres y mis deudos se desengañen?» Los suspiros interrumpieron sus razones. La madre enternecida procuró su consuelo diciendo: «Sosiégate y no llores, hija, que no se te hará violencia alguna, y puesto que Dios te llama para ser su esposa suya, toda serás de Dios». Volvió a su casa acabados los sagrados oficios, y encerrada en su aposento quiso cortar de una vez con todas la esperanza que sobre ella podía tener el mundo. Abrazóse con un divino crucifijo, y regando lágrimas con sus sacratísimos pies, le consagró su virginidad con perpetuo voto. A esta resolución añadió otra más difícil, cual fue el cortarse el cabello, que hasta entonces había sido el incentivo que habían tenido para pretender los amadores del mundo. Despojóse igualmente de los vestidos de seda y de todo adorno precioso, vistiéndose en su lugar de una tosca saya de paño, con la cual se presentó a sus padres. La admiración, el dolor y la sorpresa se apoderaron de sus corazones, y mucho más cuando oyeron certificar a su hija que aquella mutación era obra de una particular inspiración de Dios que en sí había sentido, que se dignasen de tenerlo a bien, o que le diesen el castigo que fuese de su agrado. No sabiendo qué hacerse, los padres enviaron a llamar a su confesor, el venerable padre Fray Bernardo de Corbera. Este espiritual varón aquietó los ánimos y los redujo a que se vistiese la santa joven el hábito de beata de Nuestra Señora de la Merced. Este acto se hizo con la mayor solemnidad en la iglesia del convento de la Merced de Barcelona. Yendo la Santa Virgen acompañada de su madre y muchas señoras de la primera nobleza, y tantas muestras de alegría que se dejaba bien conocer que en aquella hora había conseguido los deseos de su corazón. Este hecho ruidoso hizo calmar todas las pretensiones de los amantes, y la santa joven se vio con toda la libertad que deseaba para entregarse totalmente a los ejercicios del espíritu. Su abstracción era portentosa, vivía retirada de los ojos del mundo, en tanto grado que apenas se dejaba ver aún de los mismos de su casa. Sola la caridad era capaz de mitigar este rigor, haciéndola conducirse ya a los hospitales, ya a los templos, en donde se entregaba unas veces a los excesos de su contemplación y otras al alivio y al socorro de sus prójimos. La frecuencia de sacramentos, las continuas lágrimas vertidas por unas acciones que sólo podían no parecer virtudes a un espíritu tan fervoroso como el suyo, la oración continua y varios ejercicios de penitencia formaban en María un tenor de vida tan espiritual y religiosa que excedía a los de los conventos más observantes. Muchas señoras de la ciudad, enfervorizadas con su ejemplo, despreciaban las pompas del mundo, y asistiendo a su casa recibían de ella las instrucciones y la acompañaban en sus ejercicios. 12 años permaneció la santa en este tenor de vida, desde el 18 en que recibió el hábito de beata hasta el de 30 de su edad, pero en este tiempo quiso Dios comenzar a labrar esta piedra preciosa, que había de servir de adorno al edificio de la celestial Jerusalén, por medio de trabajos. Uno de los mayores que en aquellas circunstancias le podían sobrevenir era la muerte de sus padres. En efecto, habiendo enfermado su noble y virtuoso padre, fue Dios servido de llevársele para sí, dejando a la santa en un estado de lágrimas y de desconsuelo difícil de pintar. Aumentóse éste cuando a pocos años vio enfermar a su madre amada, cuya compañía formaba su seguridad y sus delicias. La enfermedad fue larga y penosa, y en duración tuvo la santa materia abundante
en que ejercitar el amor filial, la solicitud y la paciencia, hasta que fue Dios servido de llevarse para sí a su sierva, a fin de darle la corona de sus trabajos. Quedó la santa desembarazada de los lazos que hasta entonces le habían impedido la ejecución de los deseos que había tenido desde niña, de hacerse religiosa. Dio a la muerte de su madre las lágrimas que debía a una buena hija, pero fueron muchos más los sufragios, ayunos, limosnas y otros ejercicios piadosos con que podía causarle refrigerio. Tranquilizada en esta parte, comunicó con su confesor sus piadosos internos, y por mucha autoridad que el venerable varón tenía en Barcelona, se dispuso en breve tiempo cuanto podía conducir a realizar un proyecto que para sujeto de menos virtud hubiera sido arduo. Varias señoras de la ciudad deseaban emprender el mismo tenor de vida, y se alistaron por otras tantas religiosas. Dispúsose casa con todas las oficinas proporcionadas a la observancia regular, y en el día 25 de marzo del año 1265 se dio feliz principio al Instituto de Religiosas de Nuestra Señora de la Merced. Toda la nobleza de Barcelona e innumerable concurso de pueblo asistió a un acto tan religioso en el templo del convento de mercenarios. Hizo la santa su profesión en manos del venerable padre Fray Bernardo de Corbera, prior del convento, por estas palabras: yo soy Sor María de Sorbellón, prometo a Dios y a la bienaventurada siempre Virgen María de la Merced o Misericordia, pobreza, obediencia y virginidad, y trabajar por la redención de los cautivos, por los cuales haré lo que nuestro Padre General fuere bien visto. Con la misma fórmula de consagración se consagraron a Dios las mismas compañeras de María, quien, repugnándolo su humildad, fue constituida prelada de todas ellas. En este arduo empleo se manejó desde luego con todas las virtudes necesarias a la superioridad y con toda la delicadeza y miramiento tan necesarios en los principios de semejantes empresas para que se continúen en prosperidad. En todos los ejercicios de mortificación, de humildad y de observancia precedía con el ejemplo la Santa Madre, siendo en esto tan exacta que solía decir por axioma que mandar a un súbdito lo que no ejecuta el mismo que manda es prevenirle las excusas para no obedecer. Como la caridad era la que gobernaba sus acciones, y ésta es paciente y benigna, como dice San Pablo, trataba a sus súbditas de una manera tan dulce que más que prelada parecía madre amorosa. Si tal vez se veía en la necesidad de reprender alguna falta, lo hacía con tal discreción que se echaba bien de ver que amaba tanto a sus hijas como aborrecía sus defectos. En las enfermedades las asistía de día y de noche con indecible cariño, verificándose en ella que el amor la hacía enfermar con las enfermas. Deseosa de que aquel nuevo establecimiento fuese un jardín delicioso en que pudiese tener sus complacencias, el esposo de las vírgenes procuró plantar en él todo género de virtudes. Hizo con especialidad que floreciese el ejercicio de la oración, bien persuadida de que ésta era la fuerza por donde entran todos los acrecentamientos espirituales del alma. Estaba constituida capitana y maestra de todas sus súbditas, y de consiguiente sabía que su ejemplo debía ser modelo por donde arreglasen sus acciones. Esta persuasión produjo en ella un santo deseo de redoblar en sí misma el ejercicio de todas las virtudes hasta llevarlas al grado más sublime de perfección. Contemplaba los divinos misterios y esta contemplación avivaba su fe. De la misma manera se robustecía en su esperanza con la consideración de las divinas misericordias, pero la caridad, que tiene tan multiplicadas maneras de obrar y que llevaba sus influjos hasta las acciones más mínimas, era para María una virtud predilecta, en la cual hallaba un completo desahogo de su alma. Amaba a Dios intensísimamente, y este amor le hacía mirar a las criaturas como hechuras suyas, a quienes debía sacrificar los más solícitos esmeros. Recorría los hospitales, las casas de los pobres y las cárceles públicas, experimentando los infelices los copiosos efectos de su caridad benéfica. Si alguna vez se le veía en las casas de los poderosos, era por solicitar limosnas para redimir a los cautivos, y el tiempo que le sobraba de estos caritativos ejercicios y del exacto cumplimiento del cargo de prelada, le empleaba en su propia santificación. Conseguíalo por medio de la oración, que se puede decir con verdad que era continua, pues nunca apartaba la atención de su Dios, y por medio de una mortificación asombrosa con que sujetaba su virginal cuerpo al dominio de su espíritu y conservaba fresca y lozana delicada flor de la virtud llamada virginidad, además del perpetuo ayuno que observaba con un alimento tan escaso que era necesaria la milagrosa cooperación de Dios para subsistir. Traía ceñida al cuerpo una gruesa cadena de hierro, y tomaba cada día una disciplina con tanto rigor que llegaba a bañarse en su propia sangre.
Sin embargo de esto, era tan grande el fervor de su espíritu que se acongojaba al ver la precisión que tenía de tomar algún sueño y de templar el rigor de las penitencias para no ser homicida de sí misma. Esta necesidad la afligía, de manera que, hablando con su mismo cuerpo y quejándose de su flaqueza, le decía: «Oh carne frágil y cárcel inhumana en que el alma se entorpece y ofusca con las feas tinieblas de la ignorancia. ¿Quién me librará de ti, para que pueda yo gozar de aquellas dulzuras que son el regocijo de los cielos y la alegría de los ángeles?» Otras veces, fijando la consideración en algunas leves faltas inseparables de la humana fragilidad, decía Dios, anegada en lágrimas de arrepentimiento: «No entres, Señor, en juicio con esta sierva tuya, que yo misma postrada ante tu misericordia me haré juez contra mis maldades, y las castigaré de modo que tu piedad se mueva a perdonar lo que esta indigna mujer se ha atrevido a ofenderte». Todas estas virtudes las fortalecía en su alma, alimentándola con el celestial pan de los ángeles que recibía cada semana 5 veces con la mayor ternura y devoción. En medio de este riguroso tenor de vida y de tanta inocencia de costumbres, se reputaba por la mujer más tibia y más digna de desprecio. Los lugares más abatidos y las ocupaciones más humildes eran en donde se hallaban con la mayor alegría, llegando su humildad hasta el extremo de atribuir a sus pecados los males y las tribulaciones que sucedían en el mundo, sintiendo de sí tan bajamente que reputaba por indigna de disfrutar aquellos bienes y utensilios que tenían las demás religiosas. Por esta causa era suma su pobreza, y todas las alhajas de su celda estaban reducidas a unas tablas desnudas que le servían de lecho, y una arquinita en que encerraba los cilicios y demás instrumentos de penitencia, a una cestecilla en que tenía lo necesario para su labor, y últimamente a unos cuantos libros de devoción y un santo crucifijo. A proporción de su pobreza era también la obediencia que profesaba a sus superiores. Veneraba sus preceptos como si fuesen del mismo Dios, y aunque las cosas que le mandaban fuesen contrarias a su inclinación, aun en las materias espirituales nunca oponía contra ellas ni excusa, siendo para ella la obediencia un conjunto de razones que acallaban cuantas podía producir su recta intención y su delicado entendimiento. Quiso Dios probar la fortaleza de su sierva y la solidez del amor que le tenía en la piedra del toque que son las tribulaciones y los trabajos. Padeciólos la santa tan graves en su persecución que se levantó contra ella, y el autor antiguo de su vida no tuvo por conveniente dejarlos escritos, juzgándolos tan superiores que no solamente bastaban para acrisolar la paciencia de nuestra santa, sino para ocasionar disturbios en quien no estuviese tan cimentado como ella en la virtud. Pero Dios, que gustaba de ver a su esposa cargada con su cruz, seguirle por el sangriento y penoso camino que dejó consagrado con sus plantas, la regalaba y fortalecía con inefables favores. Eran frecuentes los éxtasis que padecía, en los cuales gozaba unas veces de un trato familiar de los soberanos espíritus y otras de la divina presencia de Jesucristo y de su Madre Santísima. Acontecíale esto con más frecuencia cuando contemplaba en la pasión sangrienta de su esposo, en la cual no podía meditar sin que quedase su espíritu arrobado y su cuerpo insensible, y aunque estuviese en presencia de gentes. Además de estas gracias, quiso darle también el don de profecía, por el cual hablaba de cosas futuras y de las que pasaban muy lejos, como si se hicieran en su presencia, y la de hacer milagros, señalándose de favorecer a los que padecían naufragios o desechas borrascas, luego que imploraban su intercesión y patrocinio. Los diferentes y auténticos hechos con que esto se verificó en el discurso de su vida le dieron el nombre de María de Socorros, que quiere decir María del Socorro, acreditándose en esto mismo lo celebrada que era su santidad cuando todavía vivía en este mundo. Pero todos estos premios no eran correspondientes a la grandeza de sus virtudes, y así quiso su esposo llevarla a su gloria para celebrar con ella las bodas eternas que había aspirado en el discurso de su preciosa vida. Dióle una peligrosa enfermedad, y conociendo la santa que se acercaba el fin de su destierro, se preparó con ejercicios de resignación, de amor y de fe para aquel terrible trance. Recibió con indecible devoción y ternura los santos sacramentos de la Iglesia, deshaciéndose en lágrimas sus amadas hijas, que no podían hallar consuelo en la pérdida de tal madre, exhortólas a la observancia religiosa y al ejercicio de las virtudes, y sintiendo que se le acababan las fuerzas, pidió que le diesen el sacramento de la extremunción, en cuya ceremonia respondía ella por sí misma al sacerdote que la administraba. Pidió la imagen de un crucifijo y abrazándose con él ordenó que le leyesen su pasión santísima,
y fijando sus ojos en su esposo, exhaló un dulcísimo suspiro, y con él aquella alma bienaventurada que recibió el Criador para coronarla de gloria, sucedió su muerte el 19 de septiembre de 1290, teniendo la santa edad de 59 años, 9 meses y 18 días. Su muerte fue generalmente sentida de todos, pero con singularidad de sus religiosos y religiosas, que veían que con ella les había faltado una fiel amiga, una tierna madre, una ejemplar maestra de todas las virtudes. Su cuerpo quedó hermoso y flexible, y en lugar de aquel horror que inspiran los cadáveres de los demás difuntos, se vio que el rostro de Santa María despedía de sí un admirable resplandor que movía a devoción y ternura a cuantos le miraban. Fue grande el concurso de los que fueron a venerarle, movidos de la fama de su santidad, y tanto que no hubieran podido darle sepultura si no hubieran valido de autoridad superior. Desde luego fue venerada por santa, dispensando Dios su aprobación a este juicio del pueblo con los continuos milagros que hacía su omnipotencia, con los que valían de la intercesión de su sierva. En tiempo del rey don Pedro de Aragón, el cuarto de este nombre, se abrió el arca en que estaba depositado su santo cuerpo, y se halló tan entero y natural que parecía estar la santa dormida, lo cual, visto por el obispo de Barcelona y justificados los muchos milagros que había hecho, mandó que se le diese pública veneración y culto, y que se le colocase su cuerpo en un lugar distinguido. Inocencio XII, a petición del católico rey don Carlos II, declaró y aprobó el culto inmemorial que la santa había tenido, confirmando de esta manera la antiquísima canonización que el pueblo había hecho. Después, con el tiempo, el excelentísimo señor marqués de Aytona, don Guillermo de Moncada y Cervellón, pariente de la santa, le hizo construir una suntuosa capilla en donde se venera su cuerpo con la caja antigua forrada de otra de plata, dispensando Dios por su intercesión infinitas maravillas a cuantos le invocan en sus necesidades. Martirologio romano. En el castillo de Emaús, la fiesta de San Cleofás, discípulo de Jesucristo, quien según la tradición fue enterrado honoríficamente en la misma casa en la cual había recibido al Salvador a su mesa, habiendo sido muerto por los judíos a causa de haber confesado su nombre. En Roma, San Herculano, soldado y mártir, quien, habiéndose convertido en vista de los milagros obrados en el martirio de San Alejandro, obispo, fue decapitado después de haber padecido muchos tormentos bajo el emperador Antonino. En Amiens, en Francia, San Fermín, obispo, quien, habiendo sufrido muchos tormentos en la persecución de Diocleciano bajo la presidencia de Ricovaro, fue decapitado y así consumó su martirio. En Damasco, San Pablo y Santa Tata, su mujer, y San Sabiniano, San Máximo y San Rufo, y San Eugenio, sus hijos, todos mártires, quienes, habiendo sido acusados de ser cristianos, rindieron sus almas a Dios en medio de azotes y otros suplicios. En Asia, el martirio de San Burdoniano y de San Eucarpio, y de otros 26. El propio día, San Anatalón, obispo, que siendo discípulo de San Bernabé, le sucedió en la silla de Milán. En León de Francia, la muerte de Lupo, obispo, y antes Anacoreta. En Auxerre, San Aunario, obispo y confesor. En Blois, San Suleno, obispo de Chartres, ilustre por sus milagros. Dicho día, San Principio, obispo de Soissons, hermano de San Remigio, obispo. En Angani, Santa Aurelia y Santa Neomesia, vírgenes. En Guivaudan, el tránsito de San Chelis, obispo de Javaux. En San Jaume, cerca de Langres, San Saufroy, abad de San Pedro de Vermouth, en Inglaterra. En Alejandría, el tránsito de Santa Eufrosina, virgen, cuyas reliquias son veneradas en Beaulieu, cerca de Compiègne. La misa es en honor de la santa y la oración la siguiente. Oh Dios,
que veis que puestos entre los peligros no podemos permanecer seguros por nuestra fragilidad, concédenos, misericordioso Señor, que por la intercesión de tu sierva, la bienaventurada María, seamos libres de las borrascas de la vida presente y merezcamos llegar al puerto de la salud eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en unidad del Espíritu Santo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. La epístola es del capítulo 10 y 11 de la segunda de San Pablo a los Corintios. Hermanos, el que se gloria, glóriese en el Señor, porque el que se recomienda a sí mismo no es el que merece ser aprobado, sino aquel a quien recomienda Dios. Ojalá sufrieseis algún poco de mi ignorancia, pero con todo eso sufridme, porque yo os celo por celo que tengo de Dios, puesto que os he desposado para presentaros como una casta virgen a un solo hombre, a Cristo. Reflexiones. El que se haya de gloriar, dice San Pablo, glóriese en el Señor. Estas palabras manifiestan claramente la obligación que tiene el cristiano de referir todas sus obras buenas a Dios, conociendo que todo don perfecto viene de su excelsa mano. El hombre no es capaz de su propia cosecha de hacer una sola obra que merezca alabanza delante de Dios y que tenga utilidad para la vida eterna. Nuestra naturaleza quedó tan herida, tan débil y flaca después del pecado del primer hombre que apenas puede levantarse del polvo de la tierra, ni fijar su imaginación en otra cosa que en los bienes temporales y perecederos. La verdadera virtud no es obra de poder criado, sola la gracia de Dios es capaz de principarla en nosotros y conducirla a su verdadero fin. Y si esto se verifica de cualquiera acción moralmente buena, con cuánta más razón deberá entenderse de la vocación a la religión cristiana y de la victoria que para abrazarla debe primeramente conseguir el hombre de sus pasiones y de sus movimientos naturales. Por esta causa, con sobrada razón, aconseja y manda San Pablo a los Corintios que, cuando vuelvan los ojos sobre sí mismos y se encuentren de ser dichoso fruto de su apostolado, no detengan la vista de sus propias fuerzas, ni se atribuyan a sí mismos la gloria, sino que se glorien en el Señor, que es el autor de todo bien. Da la razón el apóstol porque han de observar esta conducta enseñándoles que no basta el que ellos califiquen de buenas sus obras para que realmente lo sean, sino que se necesita esencialmente el testimonio y aprobación de Dios. Todo esto es una muda reprensión de la conducta diaria de los hombres, tanto en orden de sus vicios como en orden de sus virtudes. En cuanto a lo primero, llega a tanto su soberbia que no se creen capaces del mal, ni de dar ascenso en su corazón a una idea pecaminosa. Todo defecto tiene una causa exterior que el concepto del pecador le hace enteramente inocente. Ya se acusa la fragilidad de la naturaleza, ya se culpa al común enemigo que seduce e inclina al mal con sus perversas sugestiones, y últimamente se traen a cuento los malos ejemplos de los que nos rodean para que nuestras acciones pecaminosas queden enteramente excusadas, y atribuido a otro que nosotros su principio. Por el contrario, sucede en las acciones buenas. Se hincha el hombre, se ensorbece, atribuyéndose a sí mismo lo que tiene alguna apariencia de virtud. Si da una limosna, si consuela las aflicciones de su hermano, si se aparta de los espectáculos profanos, y si se ocupa en algún ejercicio piadoso, no ha menester más para darse gracias a sí mismo, ensalzar sus buenas inclinaciones y creerse un hombre bienaventurado y superior a los demás hombres. Este modo de proceder es errado, y para enmendarle, acuérdate, oh cristiano, de lo que dice San Pablo: el que se gloria, glóriese en el Señor. El Evangelio es del capítulo 25 de San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola: será semejante el reino de los cielos a 10 vírgenes, que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo y a la esposa.
pero 5 de ellas eran necias y 5 prudentes. Mas las 5 necias, habiendo tomado las lámparas, no llevaron consigo aceite, pero las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con las lámparas. Y tardando el esposo, comenzaron a cabecear y se durmieron todas. Pero a eso de medianoche se oyó un gran clamor: mirad, que viene el esposo, salid a recibirle. Entonces se levantaron todas aquellas vírgenes y adornaron sus lámparas. Mas las necias dijeron a los prudentes: dadnos vuestro aceite, porque se apagan nuestras lámparas. Respondieron las prudentes, diciendo: no sea que no baste para nosotras y para vosotras. Id más bien a los que los venden y comprad para vosotras. Pero mientras iban a comprarlo, vino el esposo, y las que estaban prevenidas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Al fin llegan también las demás vírgenes, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Y él les responde y dice: en verdad os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis ni el día ni la hora. Meditación sobre la vocación al estado religioso. Punto primero. Considera que el que recibe de Dios una vocación verdadera para hacer un eterno divorcio con el mundo y de consagrarse a su divina majestad por medio del estado de religión, y pone en ejecución esta gracia singular, recibe de Dios tanta misericordia que en cierta manera puede estar seguro de su eterna felicidad, con tal que por su parte procure cumplir exactamente las obligaciones de su estado. La certidumbre de esta dicha no es un capricho del entendimiento humano, acostumbrado a apoyar sus esperanzas en débiles fundamentos. Es nada menos que la misma palabra de Dios, cuya firmeza es tal que faltarán primero los cielos y la tierra que ella falte, como dijo Jesucristo. Esta palabra consta del capítulo 19 de San Mateo, en donde dijo la misma verdad por esencia: que el que dejare su padre, su madre, su casa, sus hermanos y hermanas, la mujer, hijos y posesiones por su santo nombre, había de recibir 100 veces doblado y además la vida eterna. Esta promesa es tan auténtica que no se puede dudar de ella, y es tan obligante que se podría poner en cuestión la suma veracidad de Dios si ella pudiese faltar. El Señor tuvo la dignación de hacerla por sí mismo, movido únicamente de su infinita bondad y de su divina misericordia. Nada pudo hallar en el hombre lo que moviese a hacer la generosísima oferta de dar unos bienes inconmutables y divinos en recompensa de unos servicios limitados y transitorios. Para que no pudiésemos dudar de su bondad, quiso que nos notificase por sus evangelistas, para que su promesa tuviese con nosotros toda la firmeza y autenticidad que puede tener una escritura de contrato hecha con nuestro favor. De aquí nace que esta promesa es tan cierta y nosotros podemos estar tan seguros de que Dios ha de cumplir su palabra que de lo contrario podríamos acusar de infidelidad a la divina justicia. Porque, como dice San Jerónimo, esta promesa incluye en sí una especie de contrato en que ambas partes quedan igualmente obligadas, el hombre a cumplir las condiciones establecidas en el Evangelio y Dios por su parte a darle la recompensa prometida. Pero debes considerar que, así como Dios está obligado por su infinita bondad y justicia a hacerte eternamente dichoso, también lo estás tú a cumplir exactamente todas las condiciones, que a la verdad son tremendas y difíciles. Debes despreciar todo lo terreno y no tener más patrimonio que la cruz de Jesucristo. Todas las delicias y diversiones del mundo deben ser para ti como si no fuesen. Debes cumplir exactamente las multiplicadas obligaciones que llevan consigo los votos de la religión y los particulares estatutos que establecieron los patriarcas, además de aquellas obligaciones que tiene todo cristiano. Tienes otras particulares nacidas de un estado de perfección, del cual exigen todos con justicia un santo ejemplo, y que te presentes a los ojos de tus prójimos como dechado del bien obrar. Oración continua, ayunos, penitencias, mortificación de los sentidos, pobreza, desnudez, humillación, abnegación de ti mismo, retiro, silencio y vida privada. Tales son las condiciones que debes observar por tu parte para obligar a Dios a sus promesas. Todo esto debe tener presente el que intenta abrazar el estado religioso, y mucho más aquel que, correspondiendo a la vocación de Dios, hizo ya profesión y se ve ligado con tan estrechas obligaciones. La cosa es sumamente difícil y presenta a la vista un campo lleno de tropiezos y precipicios en donde es fácil perderse, y por lo mismo certifica que son pocos los que pueden entrar en tan arriesgada carrera. Pero en recompensa hay una consideración dulcísima y llena de consuelo de que el que vence esas dificultades y cumple por su parte las condiciones pactadas tiene tanta certidumbre de su eterna ventura cuanto es la firmeza e infalibilidad de las promesas divinas.
Punto segundo. Considera que, aunque a primera vista se presenta el estado religioso un estado de peligro, según las consideraciones presentes e invencibles las dificultades para cumplir exactamente las referidas condiciones, con todo eso se puede asegurar que en el estado religioso hay tal cúmulo de circunstancias favorables que no es negocio arduo el cumplir con las obligaciones necesarias para satisfacer el pacto. Un religioso que ponga en su alma la firme resolución de ser verdaderamente religioso encuentra por todas partes facilidades para la ejecución de sus designios. Todos aquellos impedimentos que suelen encontrar los cristianos que viven en el mundo para servir a Dios desaparecen en entrando en religión. En ella no hay aquellos negocios intrincados que, mezclándose con los propios intereses, avivan y ponen en alarma las más violentas pasiones. Las ocupaciones que prescribe el Estado son de suyo inocentes y pacifican y dejan al entendimiento toda la tranquilidad necesaria para juzgar rectamente de las cosas, juzgando al bien por bien y al mal por mal. Los buenos ejemplos que se presentan continuamente a los ojos son otros tantos excitativos que mueven al ejercicio de las virtudes. Cada una de estas suele brillar de un modo particular en alguno de los hermanos y presentar a la vista toda la amabilidad y dulzura de la vida espiritual, la mortificación misma, aquella virtud que miran los delicados del mundo con tanto horror, figurándoseles de un aspecto triste y sombrío, se ve practicar a algunos dentro de los claustros con tanto valor y alegría que se llega a juzgar que es una virtud deliciosa. Además de todos estos subsidios que ayudan al religioso a cumplir las obligaciones de su estado, hay otros muchos nacidos de las mismas obligaciones, que no son menos poderosos para hacer fáciles los senderos de la virtud. Apenas hay instituto que no tenga un precepto particular de gastar ciertas horas en la oración, y cuando no hubiese otras que las destinadas al rezo obligatorio y a la celebración de los oficios divinos, serían suficientes para formar una serie continuada de contemplación en que el cristiano ha de ver las obligaciones que tiene para con Dios, y cuánta gratitud exigen de su parte los divinos beneficios. Es cosa inculcada en las divinas escrituras y acreditada con la experiencia que la palabra de Dios es viva y eficaz y capaz por sí sola de producir en el hombre la rectitud de costumbres. Este beneficio logran continuamente los religiosos asistiendo al coro y rezando salmos en donde se contienen las grandezas de Dios y las exhibiciones continuas de sus divinas misericordias. Es verdad que a pesar de todo esto el religioso no puede desnudarse de la fragilidad de su naturaleza, ni de la rebeldía de sus pasiones. La profesión religiosa no puede deshacer las funestas consecuencias del primer pecado, y el que se retira a la religión lleva dentro de sí mismo todos los principios de la contaminación. Por esta causa vive expuesto a quebrantar no solamente las leyes que obligan a todo cristiano, sino también las particulares de su instituto, a cuya observancia se obligó. Pero, en recompensa, para obviar estos escollos, tiene sobre sí de continuo la vigilancia del prelado, sus exhortaciones, sus reprensiones y castigos, juntando a esto las particulares gracias que confiere Dios a los religiosos por su estado más perfecto. Resulta que todo lo que el que se consagra a Dios tiene por una promesa más cierta de su eterna dicha y unos medios más felices de verificar las condiciones que se requieren para lograrla. Jaculatorias. Ofreceré a mi Dios mis votos en presencia de todo su pueblo para hacer a su divinidad un digno holocausto de mi alma. Mejor es, Señor, gastar la vida en los atrios de tu casa, aunque su duración haya de ser corta, que vivir una edad prolongada en las habitaciones de los pecadores. Propósitos. 1. Los frutos que se pueden sacar de estas consideraciones son diversos a proporción del estado que tengan las personas que las hubieren hecho. Aquellas personas que se hallaran ligadas con los 3 votos y por tanto establecidas en religión deben dar a Dios rendidas gracias por haberlas sacado de la Babilonia del mundo y haberlas traído a la seguridad de su pueblo. El mismo cántico de acción de gracias que entonaron los israelitas cuando se vieron libres del dominio del faraón, habiendo sacudido de su cuello el yugo de los egipcios y colocados en el camino seguro de la tierra prometida. Ese mismo debe ocupar los labios de los religiosos y religiosas si tienen en su alma una idea verdadera del beneficio que Dios les ha hecho. Al mismo tiempo deben examinar escrupulosamente su vida y advertir si han correspondido con fidelidad la vocación con que Dios les llamó, a las multiplicadas gracias que les ha dispensado para cumplirla. En esta operación, oh Dios eterno, ¿cuántos se encontrarán que, despreciando las obligaciones de su estado, han vivido con mayor relajación que si estuviesen en el siglo? ¿Cuántos habrán mirado con ceño el retiro y encierro
a que ellos mismos se obligaron por su propia voluntad y habrán pretendido recompensarse con peligrosas disposiciones. Cuantos, finalmente entregados a los negocios del mundo, verán en sí que la profesión religiosa no ha sido para ellos otra cosa que una ocasión de multiplicar los motivos de su condenación eterna. Pero por esto no debes desmayar, oh religioso tibio y disipado. Estas consideraciones son una nueva gracia con que Dios te ilustra para que, volviendo en ti mismo, implores su misericordia. Los que se hallan todavía en estado de elegir han de tener presentes todas las doctrinas que se han de tener que se dan sobre la elección del Estado, y considerar que, aunque el de religión es el más perfecto y en el que con más facilidad se logra la salvación eterna cuando hay verdadera vocación, es también el más expuesto y peligroso cuando ésta falta. La parábola del Evangelio de aquel que entró en las bodas sin vestido nupcial y fue echado en el fuego eterno presenta la imagen más horrorosa y más terrible de las funestas consecuencias que produce este estado elegido sin la vocación debida. Dios ha puesto en tu mano tu felicidad y tu desventura. El negocio no puede ser de mayor importancia. Ninguna diligencia puede estar de más en donde las ganancias son infinitas e infinitas las pérdidas. Procura, pues, consultar con Dios tus resoluciones, y no dudes que te dará gracia para hacerlas tales, que no tengas jamás que arrepentirte. Que el testimonio de esta santa vida sirva de alimento para todo cristiano, que haciendo uso de razón considere que el celo con que se debe defender la verdadera fe católica no es negociable, que debe ser capaz de llevarnos a la misma muerte y lograr la corona del martirio de ser necesario, antes que abrazar cualquier filosofía falsa, modernista, naturalista o racionalista, que conducen indefectiblemente al indiferentismo religioso y al falso ecumenismo, banderas y estandartes de la falsa iglesia de los últimos tiempos con sede en el Vaticano. ¡Viva María Santísima! ¡Viva Cristo Rey!